cosa que más o menos 20 minutos. Sí, sí, ahí ya me sigan a... Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que en el mundo están, que van caminando sin consuelo, quedan en tinieblas porque aún no tienen. Muy, pero muy buenas tardes, que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestro corazón esta tarde, tarde de gloria, tarde de bendición. Aleluya, día lunes, día comienzo de semana donde Dios va a hablar a su vida, a su corazón. Dios bendiga a la audiencia en esta tarde. La verdad, un privilegio grande. Hoy estoy con un apóstol, Daniel Vargas, aleluya, de la ciudad de Lincoln. Pero vamos a pedir a Dios en esta tarde, vamos a orar para que Dios tome el control y el dominio de estas emisoras, aleluya, donde tenga que llegar la palabra de Dios ella en esta tarde. Amén. Amén. Maravilloso y buen Dios, levantamos nuestra mano al cielo en símbolo de victoria en esta tarde. Gracias, Padre, Señor. Dándote la gloria, Señor, dándote la honra, dándote la alabanza, papito querido. Muchas gracias, Señor, por esta tarde maravillosa, por este nuevo programa, Señor, del día lunes, Señor, el programa una voz que clama del desierto, Padre. Te pedimos, Dios mío, que tu mano de poder y tu mano de gloria, Señor, se haga manifiesta sobre la audiencia, Señor. Que llegue tu palabra donde tenga que llegar, Señor amado. Golpea, Señor, aquel que está ahí, Señor, con tristeza, con agonía. Levántalo en esta tarde, Señor, aquel que está triste, agobiado, sin fuerza, Señor, en este día. Que tu palabra, Señor, haga un rompimiento en los hogares, en la familia, en los matrimonios, Dios mío, en esta tarde. Liberta al Señor el cansado, el que está enfermo, Señor, que llegue a los hospitales, a las cárceles, Señor, a los manicomios, al asilo de ancianos, que puede llegar y entrar tu palabra, Señor, en esta tarde. Dios maravilloso, bendice alrededor de esta emisora, Señor, encomendamos en tus manos la 89.3, sea tú obrando, Dios, en esta tarde. Amén. Dios te dé muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya, como le decía, una tarde de bendición, una tarde de victoria. Aleluya, venimos de 7 días de campaña, anoche fue un cierre, por eso la garganta todavía está tomada, pero bendito sea el nombre del Señor. Hoy comenzamos un nuevo programa, ¿ven? Una voz que clama del desierto, aleluya. La alabanza decía, eran 100 ovejas que un pastor cuidó. Wow, aleluya, pero dice que al contarla toda la tarde, aleluya, le faltaba una. Y eso es lo que salimos a hacer nosotros estos 7 días. A buscar esa oveja perdida, aleluya, que faltaba en el redil. Aleluya, fueron 7 días de victoria, donde hace el Señor, más de 30 almas se ganaron para la gloria del Señor, muchas personas reconciliadas con el Señor, muchas personas que aceptaron a Cristo. La verdad fue algo maravilloso de parte del Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos ministros, muchos siervos, aleluya, invitados a la campaña, iglesias, aleluya, alabados el nombre del Señor. Qué bueno es esto, aleluya, cuando la iglesia sale a la calle, amén. Cuando, aleluya, entendemos y comprendemos, aleluya, que el Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere, ese será salvo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en el barrio de Abril fue predicado la palabra del Señor durante 7 días consecutivos para la gloria del Señor. Así que Dios te bendiga en esta tarde, Dios te guarde, te cuide, te atento a tus oídos, amada audiencia, en este día, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Aleluya, tengo el privilegio de estar con el apóstol Daniel Vargas en esta tarde, aleluya, de la ciudad de Lincoln, amén. Hace más de 40 y pico días que el siervo está predicando, está misionando, viene de Mendoza, viene de Chile. Dios lo bendiga, apóstol, puede saludar a la audiencia en esta tarde. Bueno,
muchas gracias, pastor, te bendigo. Doy gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Y hacerme recordar tantas cosas que a través de esta carrera, como dijo Pablo, me trae recuerdos muy maravillosos desde los principios de mi ministerio, donde una vez mi pastor no pudo ir a hacer un programa radial. Saludo, ¿no? Pero, y al no poder ir, me dice, va a ir usted. Me temblaba hasta el caracú, me temblaba, a hacer el programa y que tenía en aquel tiempo mi apóstol. Y doy gracias, saludo a la audiencia, bendigo a la audiencia. Sé que esta emisora radial se escucha en muchos lugares y seguro que entre medio de esas ovejas que están congregando y aún aquellas que no están congregando, a alguien Dios le quiere hablar en esta tarde, amén. Y saber que este es un medio muy glorioso, que estemos trabajando en la radio. Lo felicito, pastor, bendigo este lugar, ¿cierto? Porque está abierto para que mucha gente que no llega a la iglesia o no puede llegar, o bueno, o cosas similares, puedan recibir una palabra de aliento, una palabra con bendición. Sabemos lo glorioso que es nuestro Dios cuando está en una vida, cuando está en un hogar, cuando está en una familia. Y qué bueno que seguro que hay buenos oidores allí de la radio, ¿cierto? ¿Cómo se llama la radio? FM Popular. Allí te queremos bendecir esta tarde, soltar palabras de vida y declarar la victoria de Cristo, amén, que es por Él que estamos escogidos por el Señor, y Dios en esta hora yo estoy seguro que ya está tratando, está trabajando en muchos corazones que van a ser en este momento bendecidos, que la palabra de Dios nunca volverá vacía, dice, ¿cierto? En algún lugar la bendición de Dios va a llegar, en aquellos que a lo mejor en esta hora están esperando una palabra de aliento, una palabra, ¿cierto?, que lo llene de la gloria de Dios. Aquí estamos. Así es, haciendo este programa, amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, como decía el apóstol. Aquí estamos para soltarte una palabra de aliento. Mire, aleluya, le quiero comentar que fueron estos 7 días de campaña en aquel barrio de Udaville. Aleluya, hemos visto muchas maravillas de parte del Señor. Aleluya, hemos visto muchas personas que fueron libres, amén. Aleluya, que fueron sanados. Anoche fue algo tremendo, fue el cierre de la campaña. Hemos visto un joven que ha venido totalmente desajuiciado, aleluya, por la adicción de la droga, amén. El hijo de mi sobrina, de mi hermana Evangelina, de que suele venir conmigo a acompañarme, ella tenía, digo, en el nombre de Jesús, pues ya no lo tiene, un hijo en adicción. Aleluya, y mucho tiempo ella estuvo orando por él. Aleluya, Iván, alabado sea el nombre del Señor, estuvo orando, clamando a Dios. Y anoche, aleluya, el cierre de campaña, a los 7 días dice que los muros cayeron, amén, en Jericó. Alabado sea el nombre del Señor. Y anoche fue una alegría tremenda cuando llegó el joven, amén. Aleluya, llegaron muchos jóvenes, pero aleluya, qué hermoso es cuando se cumple la palabra de Dios. Amén, sobre tu ser querido, sobre ese amado que está pidiendo, ¿no? Y pude verla a mi hermana, aleluya, mi sobrina anoche gozarse en el Señor, porque ha llegado su hijo. Aquel que se había perdido había llegado a la casa de papá. Qué tremendo. Qué tremendo, apóstol, ¿sabe? Fue algo glorioso porque, maravilloso. Aleluya, pude ver su gozo, su alegría. Claro. Ella decía, en un momento estaba coordinando mi sobrina y decía, mire, mucho tiempo he pedido por mi hijo, muchos años, pero, aleluya, en esos años también tuve muchos procesos. Aleluya, muchas veces quise dejar al Señor, porque todos tenían sus peticiones contestadas y a mí no me llegaba. Amén. Él no llegaba y siempre lo veía, a mi hijo lo veía de mal en peor. Aleluya, pero ella decía que cada vez que ella veía a su hijo así, ella profetizaba sobre él. Y decía, mi hijo no es así.
Mi hijo es cambiado por el poder de Dios. Lo veo que es un ministro de Dios, un siervo del Señor. Amén. Y qué bueno es esto, apóstol. Qué bueno es declarar las cosas que no son como si fueran. Amén. Esa es la palabra. Amén. Y ella declaraba sobre su hijo. Aleluya. Quizá, como decía, ya pasaron varios años, pero el profeta Habacuc decía, aunque la visión tardare, espérala porque llegará. Es duro el proceso, es largo quizás. El Señor hace como Él quiere, en el momento que Él quiere, el tiempo que Él desea. Él lo hace porque Él es Dios y Él sabe cuándo te va a salvar. Él sabe cuándo te va a traer, de la forma que Él necesita, que Él quiera, el Dios te lo va a traer. Hay veces que la paciencia nosotros, como ser humano, lo queremos ya. Queremos que el Señor venga ya, que lo haga, que lo cambie ya, que lo traiga, que lo transforme. Pero el Señor dice, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Gracias. Y bueno, llegó el tiempo de esa madre que lloró, de esa madre que gimió, de esa madre que muchas veces se sintió sin fuerza, pero clamó a Dios y el Señor no fue. La oración de una madre es tan poderosa, lo digo Amén. también públicamente, creyendo y confiando, porque soy producto de una oración Gloria. y extraído y sacado de la esclavitud de lo que es el narcotráfico y la droga, Santo, donde desde muy pequeño caí en la droga, junto con mi hermano que era mayor que yo, y ahí empezó una odisea en casa, cosa que tampoco en casa se conocía al Señor. Y era torturante para mi familia vernos devastados por la droga. Por eso doy gloria al que vive y envío palabra para esas madres, para esos padres, para esas personas que en Cristo Jesús está la libertad. Él es el que rompió las cadenas del que le está hablando. Y yo doy gracias a Dios porque en aquel tiempo mi madre conoció a través de una invitación a un lugar donde se congregaba allá en Mendoza, yo soy mendocino. Ajá. En ese lugar mi madre llegó por primera vez y en ese lugar le activaron la fe, porque escuchó una palabra en este momento para ti que estás angustiado, para ti que estás afligido, quizás atormentado, no sabes qué hacer ya de tu vida y ves que todo se ha desboronado. Yo te quiero alentar a ti mamá, a ti papá, a ti joven, a la persona en esta hora, le soltamos una palabra, que esa palabra va a traer la restauración. Doy gracias a Dios porque en esta campaña también Dios me permitió estar uno de esos días predicando y saludar al pastor general, ¿cierto? Jorge Núñez. Bendecir a cada uno de ellos y alentarlo, porque Dios me dio una palabra para el barrio donde estábamos, 2 de abril, que iba a llegar la consolación a ese barrio, a esa ciudad y a todo lugar donde reciban la palabra, va a llegar la consolación. Y también dice la Escritura, que me acuerdo, aleluya, que un tal Simeón, ese hombre, esperaba ver la consolación de Jerusalén. Y nosotros como siervos de Dios queremos darte palabra que te consuele. A ti mamá, a ti papá, a ti joven, a ti que has perdido todo. Yo fui consolado, fui tratado por el Dios del cielo a través del Espíritu Santo. Mi madre, una mujer que no tenía fe, que había tocado fondo, 2 hijos perdidos completamente en la delincuencia, con prontuarios terribles. El Señor, aleluya, cuando llega una vida, cuando llega un hogar, cuando llega una familia, Dios restaura todo. Todo como lo dice acá el pastor, Dios se toma su tiempo, pero Él es efectivo. Si tú tienes una promesa, una palabra, en este momento te estamos alentando. Queremos bendecirte, que te vaya esta bendición, no la pierdas, atesórala. Yo sé que a alguien le estamos llamando la atención en hacerlo introducir en la fe de Cristo, en ese lugar. La fe, mi madre desde que llegó a ese templo, a ese lugar, mi madre fue tratada por Dios y fue transformada por el poder de Dios. Y con el tiempo el Señor me llamó a mí
cierto, estando tan destruido, escuchó la oración de una madre. Y cuando hay alguien que ora y que clama y que le sirve a Dios, la promesa está segura. Y estoy creyendo, porque yo la vi a mi madre, yo la contradecía, usado por el diablo, haciéndole las mil y una, robándome todo en la casa para ir a drogarme. Y ya no había lugar donde yo pudiera estar, cierto, vamos a decir, liberado. Pero sí, el Señor, cuando llega, llega. Y su palabra se cumple, porque nunca volverá vacía. Su palabra va a hacer algo en esta hora. Amén. Y yo estoy seguro que ahora mismo está rompiendo cadenas, está cortando ligaduras, está rompiendo maldiciones. Y le está alentando a alguien, aleluya, a que su fe se active en Cristo Jesús. Declaramos victoria. Y así fue realmente parte, aleluya, de la consolación que pudo ver Simeón. Pasaron los años, pastor, pero él estaba en el templo firme. Él estaba allí esperando. Y cuando vio la consolación, aleluya, de ver que a Jesús lo presentan en el templo, bendito sea Dios, te queremos presentar un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que levanta de los muertos. Al mismo Señor Jesucristo fue resucitado y él mismo, aleluya, está en este momento, aleluya, hablando no por medio de su espíritu, para que muchos que están muertos, para que muchos que han perdido la fe, para que muchos que están decaídos, apartados de Dios, vuelvan al camino, vuélvanse al camino de Dios, porque es el tiempo, aleluya, que Dios nos da, aleluya, a todo aquel alma que escucha en esta hora este sencillo programa con tanto cariño y respeto. Declaramos la victoria de Jesucristo, aleluya, y creyendo al Señor, Dios va a renovar, va a restaurar, y sanó, dice que consoló, aleluya, pero también en el templo había una mujer, aleluya, de avanzada edad, aleluya, que ella esperaba la restauración de Jerusalén, y Dios va a restaurar tu Jerusalén, que quiere decir, Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a restaurar a tus hijos, Dios va a restaurar todo, aleluya, si eres una mujer y un hombre que persevera en las cosas de Dios. No bajes los brazos, no te detengas, sírvele al Señor. Recién veníamos charlando, aleluya, y mientras más áspera se pone la prueba, mientras más, aleluya, usted ve, aleluya, que se levantan, como decimos nosotros los indios, es porque le estás haciendo, aleluya, le estás haciendo daño al infierno, le estás haciendo daño al diablo, aleluya. Cuando te paras firme, los guerreros se levantan, se secan las lágrimas y se levantan en el nombre de Jesús, Señor. Esta palabra tiene que estar levantando, aleluya, a muchos que habían dejado este camino. Declaramos la victoria de Cristo. Declaramos la victoria de Cristo. Gloria al nombre del Señor, gracias por su palabra. No me empujen. Arrancamos, mira que arrancamos el primer juego. Como el gasolero. Amén. Empujamos y arranque, gracias al Señor. Bendito sea que hermosa palabra. La restauración, wow. Cuántas personas, cuántas familias que necesitan ser restauradas en este tiempo. Pero yo te quiero compartir una palabra en esta tarde, una palabra muy conocida para los creyentes. Alabado sea Dios, dice Mateo capítulo 7 y versículo 7, dice así: pedid y se os dará. Amén. Wow. Buscad y hallaréis. Y se os abrirá, dice, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Esta es tu tarde, este es tu momento, esta es tu hora. Habría que empiece a golpear, que empiece a buscar, porque todo aquel que pide recibe, dice la palabra de Dios. Quizás está ahí con tus últimas fuerzas, con un pronóstico reservado, aleluya, que te trajeron, aleluya, que no esperaba, quizás médico, la ciencia te decretó algo, pero aleluya, en esta tarde prueba con el Señor. Amén. Quizás golpeaste muchas puertas, quizás estás golpeando puertas que no son las adecuadas. Aleluya, porque cuando viene un pronóstico que no estamos preparados como para recibirlo, es como que nos desestabiliza, apóstol.
Sí, amén. Es como que nos quedamos ahí, no sabemos y empezamos con la desesperación. Pero el Señor te habla en esta tarde, te dice, pedí y se os dará. No es que no te va a dar, tenés que entrar en la fe. Y la fe aleluya, ¿qué es? Algo que no se ve. Pero si tú lo crees, Dios lo puede hacer en esta tarde. Siento, pastor, con todo respeto, que en la audiencia hay alguien que tiene que llamarnos por teléfono. Ahí está. Amén. El número celular para pedir oración por un hijo, por una esposa, pero es importante que tomes y guardes este número de teléfono y vamos a orar, vamos a declarar la victoria de Cristo y estoy seguro que el Señor en esta tarde, Él está ya obrando, ya está trabajando. Nuestra vía de comunicación es FM Popular 89.3. WhatsApp, escucha bien este número. 11 69 95 72 35 11 69 95 72 35 Facebook FM Popular Claypole en vivo. Amén. YouTube FM Popular 893 Claypole en vivo. Amén. Así que estas son nuestras vías de comunicación. Si queremos escuchar tu pedido de oración, estamos, como decía el apóstol, queremos orar por tu vida, amén. Queremos orar por tu hogar, por tu matrimonio, por tu situación. Aleluya. Sin más decirte, somos del Ministerio Iglesia Fuente de Jacob. Cita en Jorge 2459, perdón, Pastora Leticia Zaragoza, junto al pastor Jorge Núñez. Amén. Dios bendiga a los siervos en esta tarde. Amén. Que están trabajando. Aleluya. Ellos van a estar hoy. Pero bueno, las siervas es así. Dios que nosotros nos paramos, tengamos una cosa, arrancamos con hoy. Bueno, ya están trabajando, tienen una reunión de damas y ahí están administrando. Gloria al nombre de Dios. Bendiga a su sierva en esta tarde. Amén. Nuestros días de reuniones son los días martes y jueves, 19 horas. Y domingo 16 horas. Domingo, día de la familia, día del Señor. Así que te invitamos, si nos está congregando, acércate a nuestra iglesia. Aleluya, a buscar de Dios. Aleluya. Después tenemos Red de Mujeres, o sea, Dorca, a las 14 horas el día viernes con la líder Rita. Red de Varones tenemos los días miércoles, aleluya, con el líder Antonio. Aleluya, 19 horas te esperamos. Y Red de Jóvenes, los días sábados a las 17 horas. Unos hermosos jóvenes tenemos en la iglesia. Siempre te digo que el día sábado es algo importante porque ya tenemos ahí la reunión de jóvenes donde Dios está haciendo obra maravillosa. Aleluya, con la líder Jimena y Gustavo. También el día sábado tenemos Soldaditos de Jesús a las 14 horas. Aleluya, estamos ahí a full con los niños, preciosos niños. De esos niños salieron un grupo de danza. ¿Vio esa danza que estoy hermoso. Esos son los niños, son los soldaditos de Jesús. Los jóvenes son el futuro del Evangelio. Jóvenes. Tremendo siervo. Así que estamos bajo la gloria del Señor con una bendición preciosa en ese lugar. Aleluya, como llegan jóvenes para su gloria. ¿Amén? Sí, Señor. Eso es importante porque qué mejor tener un joven en la iglesia. Amén. Aleluya, que fuera de la iglesia, que estar en una esquina. Amén. Sí, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pasar el tema. Amén. Vamos a ponerle, le quiero dedicar porque quiero dar un tiempo para que ustedes esta tarde suelten una palabra. Dedicamos este tema musical muy precioso. Fue de tanta bendición. Por primera vez lo escuché hace 26 años, 27 años allá en Chile. Y después tuve el agrado de conocer al pastor Jorge Valdivia, que el Señor lo sacó de las prisiones del tráfico de drogas y de la drogadicción que en ese tiempo reinaba en Chile. Y hoy está queriendo reinar en la tierra, pero nosotros somos combatientes, soldados escogidos del Señor para derribar y destruir todas las obras del infierno en el poderoso nombre de Jesús. Por eso, si tú estás allí y lo quieres escuchar, ese es parte del testimonio de Jorge Valdivia, como él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. No se
lejos de Dios. Maldita droga que me arrastraba hacia el dolor. Maldita droga, el que sufría era yo, haciendo sufrir a los demás y haciendo sufrir mi corazón, estando lejos de Dios. Maldita droga que me arrastraba hacia el dolor. Maldita droga, el que sufría era yo, haciendo sufrir a los demás y haciendo sufrir mi corazón, estando lejos de Dios. Te alaba, mi alma, Jesús, gloria a tu nombre. Esto es 53 más o menos. No quiero pensar. Que caminaba por aquí, haciendo sufrir a los demás y haciendo sufrir mi corazón, estando lejos de Dios. Mis hijos sufrían, pero ciego estaba yo, mi esposa lloraba, pero ciego estaba yo, pero ciego estaba yo, solo y triste y sin amor, muy lejos de Dios. Maldita droga que me arrastraba hacia el dolor. Maldita droga, el que sufría era yo, haciendo sufrir a los demás y haciendo sufrir mi corazón, estando lejos de Dios. Maldita droga que me arrastraba hacia el dolor. Maldita droga, el que sufría era yo, haciendo sufrir a los demás y haciendo sufrir mi corazón, estando lejos de Dios. Maldita droga que me arrastraba hacia el dolor. Glorioso Dios, amén, gloria al Señor, qué tremenda. Toda audiencia que escuchó, joven, escuchaste esta alabanza, tremenda, tremenda, tremenda. Esa maldita droga que hoy está en la sociedad, que está terriblemente a los jóvenes, lo ha atrapado. Yo siempre digo, tengo hijos adolescentes, tengo hijos mayores, y es una etapa diferente que le ha tocado vivir a ellos, porque hoy está todo muy al alcance de la mano, pero le decía la alabanza, maldita droga, porque le hacía sufrir a los demás, pero también él adentro sufría. Amén, porque cuando se termina ese efecto de adicciones, ese efecto de droga, yo sé que hay un vacío por dentro, que ese joven, que esa jovencita, que la persona que está en la adicción se siente triste, agobiada, abandonada, porque hay muchas veces que los abandonan puesto al adicto, le dicen que ya no sirve para nada, que ya no es un fracasado, que es una persona que no va a salir adelante. Mentira del diablo. Amén. Aleluya, porque mi Cristo dijo, yo vengo a buscar lo que se había perdido. Amén. Y de lo más vil y lo más despreciado de esta tierra, Él hará su cielo. Dios te bendiga. Este programa se llama Una Voz que Clama en el Desierto. Como te decía, hoy tengo el gran privilegio de que nos acompañe nuestro hermano apóstol Daniel Vargas de la ciudad de Lincoln, un hombre de Dios, aleluya, trabajando para la gloria del Señor en muchos lugares. Amén. Apóstol querido, usted es el encargado, puede predicar lo que el Señor le dio. Lo que Gracias. comparta. Amén. Gracias, pastor. Realmente me siento honrado y bendecido a la vez porque
se siente la presencia del Gracias, Señor, papito que el querido. Todopoderoso se está moviendo en gran manera. Y en esta tarde queremos alentar a todo aquel celo que se sufre. Santo. Muchos años estuve perdido en la delincuencia, en la droga, y doy gracias a Dios por mi madre. Por eso aliento siempre a las madres, a los padres, que no pierdan la fe, que se busquen un lugar donde congregarse, y si se está congregando y ve que sus fuerzas se acaban, yo quiero alentarlo porque Dios te va a dar la victoria. Mientras nosotros con mi hermano tuvimos tantos años, esa madre que se llama Sara, y hasta ahora predica mi madre, Gloria a Dios. con 85 años, Gracias. viaja para todos lados, la gloria para Dios. Y es una mujer que apaleó la situación sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Miren que venían malas noticias a casa. Miren que decían, tus hijos lo van a boletear. A tus hijos lo encontraron tirados, están presos. ¿Cierto? Usted sabe, mucha gente sabe lo que está ocurriendo, ¿cierto? Hoy en día, este flagelo, ¿cierto? Que solamente Cristo nos puede hacer libres. Solamente Cristo puede darte la salvación y sacarte de caminos de perdición. Por eso el programa es, ¿cierto?, hoy exclusivamente para poder alentar, ¿cierto?, a perdonar y a poder restaurar. El perdón, tengo una palabra donde Dios me habló del perdón y me dijo, el perdón restaura, sana, liberta y prospera. Wow. 4 cosas me sopló el Espíritu Santo y yo lo creí y hasta hoy lo predico. Cuando hay una falta de perdón no hay restauración y no hay consolación. Por eso es tan importante el perdón divino. Lo primero que hizo Jesús, ¿cierto? Antes, ¿cierto?, de que Él expirara, antes de que Él, ¿cierto?, ya ascendiera a los cielos, ¿cierto?, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es así. La persona que depende de droga, la persona que hace todas estas cosas, no saben, ¿cierto?, las consecuencias de lo que después va a arrastrar y hasta dónde lo va a arrastrar y hasta dónde lo va a llevar. Lo que comenzó como un chiste, como una joda, en un lugar, ¿cierto?, lloviendo, ¿cierto?, tantos muchachos, ¿cierto?, mayores que yo, porque yo tenía entre los 10 y 11 años, cuando ya la droga en ese tiempo, ¿cierto?, estaba reinando en partes, ¿cierto?, de ciudades de Mendoza en ese tiempo, y así fui atrapado, fui arrastrado, ¿cierto?, por probar una sola vez. Eso fue el percutor para que en mi vida, ¿cierto?, llegara esa maldición. Por eso que nosotros declaramos y confesamos que Dios tiene poder. Amén. Para libertarte, para sanarte, restaurarte, para sacarte de la esclavitud, de la perdición tan grande. Vemos, ¿cierto?, cómo está cada hogar, cada familia, cómo el mundo, ¿cierto?, se va de cabeza, mientras nosotros también asimismo tenemos una promesa, la promesa que no la hizo ningún hombre terrenal, la hizo el Señor, que si nosotros pusiéramos nuestra fe en Cristo Jesús, las cosas cambian. Y eso es lo que pasó en mi madre, una mujer que, ¿cierto?, ella se fortalecía en el templo, buscando de Dios, sirviendo a Dios. Por eso también si has dejado de servirte, ¿cierto?, si has dejado de concurrir, ¿cierto?, de hacer lo que Dios te mandó, Dios te quiere activar en esta hora, para que seas bendecido, mujer, varón de Dios, a esa persona que le estamos hablando, ¿no? Dice Génesis 50, versículo 15, ¿cierto? Habla la palabra, ¿cierto?, de acá de Jacob y de las promesas que él tenía hacia sus hijos. Y bendito sea el Señor, porque en el último capítulo habla de que quedó una oración pendiente, aleluya, ¿cierto?, y una petición que había muy fuerte en Jacob, ¿cierto?, que el día que, ¿cierto?, pudieran encontrarse entre él y sus hermanos, hubiera un perdón. Y acá lo dice el capítulo 50, 15,
Voy a leer la preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, ya había muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Vio? Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Tremenda palabra, sabemos, ¿cierto? Todo lo que le sucedió a José, ¿cierto? Desde el día que, aleluya, sus hermanos se ensañaron con él, lo vendieron, desapareció, ¿cierto? Tuvo tantos años fuera, ¿cierto? Pero esos años, ¿cierto? De José, ¿cierto? Le trajeron experiencias muy poderosas. Como también así mismo Dios en este tiempo que te está llamando y está hablando a tu vida para que realmente se concretara una promesa, había que hacer algo glorioso, el perdón. El perdón, ya Jacob no estaba, pero cuando había dejado establecido que el día que se pudieran encontrar con José y sus hermanos, hubiera un perdón. Gloria a Dios. Sabía José, ¿cierto?, lo que a él le había sucedido con sus hermanos. Pero viendo, aleluya, José, ¿cierto?, la actitud con que se humillaron. Ya dice los hermanos y más abajo dice los siervos. Quiere decir, aleluya, que ya había pasado un tiempo donde ya no eran hermanos a ciegas, sino eran siervos arrepentidos de haber cometido semejante delito, de haber hecho lo que hicieron contra su vida. Y dice la Escritura, y no lo digo yo, el versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Había habido un arrepentimiento, había habido un reconocimiento, y eso es lo bueno cuando tú eres un hombre, aleluya, y una mujer, aleluya, que en ti está la gracia divina de poder perdonar, porque hay gente que no sabe perdonar, o gente que perdona de labios. Santo. Pero qué bueno, hermano, aleluya, porque para que ocurra un milagro tiene que haber un perdón divino. Para que haya una restauración de un hogar, de un matrimonio, de los hijos con los padres, tiene que haber un perdón divino. Y ese perdón, el cual el Señor nos enseña a nosotros que si no perdonamos, no seremos perdonados. Y qué bueno que en esta tarde a esa persona que Dios le está hablando, aleluya, que pueda primeramente arrepentirse si está cometiendo un delito, si está haciendo algo indebido, o si ha guardado algunas cosas. Eso es lo que le trae consecuencias. Las consecuencias de haber hecho todas las cosas que hicieron contra José, los mismos hermanos, le trajo a ellos mucha frustración. Ellos estuvieron mucho tiempo atormentados. Y es lo que pasa. Yo me acuerdo que cuando empezó todas estas cosas en mi vida, yo crecí en dolor, viví en dolor y causé dolor. Y hoy en día el tiempo nos hizo crecer a mí y a mi hermano, pero nos hizo crecer, ¿cierto?, en el odio, en el rencor, en que llegó un tiempo que no nos podíamos ni ver, ni hablarnos, ni acercarnos, porque se armaba una contienda para 10.000, ¿cierto? Y en este tiempo es lo que ganaba Satanás terreno en esa casa, en ese hogar. Pero desde la venida de mi madre al Evangelio, llamada por Dios, porque son llamados de Dios, y son llamados tan poderosos, ¿cierto?, para romper cadenas, para cortar ligaduras, para romper maldiciones ancestrales, de familia, de sea el género que sea. Cuando uno viene a Cristo y se pone bien en las manos de Dios, ese hombre
o esa mujer, o esa familia, aleluya, empieza a ver la gloria de Dios. Y es lo que Dios quiere invitarte en esta tarde, a que no te quede, a que no te detenga, a que nada te detenga porque te hicieron esto, porque te hicieron aquello. Damos gloria a Dios por esta palabra, porque José, a pesar de todo, aleluya, él, aleluya, después de tanto tiempo, aleluya, encontrarse con sus hermanos, fue para una restauración, fue para una sanidad, fue para romper maldiciones. Y si en este momento Dios te está hablando que no te podés llegar a la casa de tu padre, de tu madre, déjame decirte que todo el tiempo que yo desaparecí de Mendoza, los últimos años, vine, aleluya, como cierto a decir, voy y que me terminen de matar en Buenos Aires, de mi provincia, era mis pensamientos, era lo que yo veía, lo único que podía ver, que mi vida estaba en desgracia y que era un desgraciado y que era un esclavo que no podía ser libre de la drogadicción. Y la drogadicción me llevó a hacer tantas cosas terribles, y doy gracias a Dios porque Dios reprendió al diablo y cortó las cadenas. Pero ¿saben por qué? Porque había una mujer allá en Mendoza, esa mujer se llama Sara, y esa mujer no bajó los brazos en orar, en clamar, en interceder y servir a Dios. Y qué bueno cuando hay esa guerrera, esos guerreros, esos hombres que no van a, así estemos de capa caída, el Señor nos levanta. Y en esta tarde te quiere levantar, quiere sacar la frustración de tu corazón, quiere poner una palabra, aleluya, que te levante, que te sane, aleluya, como fueron restaurados, sanados aquellos varones, porque después de ser hermanos, dice que, aleluya, la Biblia, que ya eran siervos de Dios, pero necesitaban restaurar esa área. Amén. Se necesitaba romper las cadenas. Sí. Aleluya. Por eso que es importante que usted entienda la Escritura. Vinieron también sus hermanos, el 18, y se postraron delante de él. Reconocieron que habían actuado mal y que habían hecho tantas cosas terribles. ¿Y quién de nosotros, aleluya, no ha hecho alguna cosa que hoy nos lamentamos? Es decir, hice tantas cosas, pero ayúdame, Señor, a volverme a ti. Ayúdame para reconocer mi falta, no esconder el pecado, porque el pecado nos lleva a ser esclavos. Por eso que es importante que el 19 dice, y le respondió José, tenemos 2 minutos más, ¿no? 2 minutos. Y le respondió José, dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José sabía, él pudo entender en el proceso, aleluya, que si no hubiera pasado por todo lo que pasó, no podía haber entendido, ¿cierto? Y de haber conocido a Dios de la manera que lo conoció. Y eso es lo que Dios quiere dar a conocerte. Hay un Dios que te ama, un Dios, aleluya, que te está llamando, sí, que te quiere perdonar, que te quiere restaurar, que te quiere encaminar para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y este es un tiempo precioso. Tomamos esta referencia para darte una palabra, para que se rompan esas maldiciones de hogar, para que se rompan las maldiciones de matrimonio, para que se rompan las maldiciones de padre con los hijos. Y ahí es donde empieza, aleluya, la bendición de Dios. Aleluya. En aquel momento, dice el 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria a Dios. Todo lo que pasó fue para ese propósito. Y usted dirá, yo estoy pasando esto, estoy pasando aquello, yo lo quiero alentar. Póngase en la mano de Dios. Nosotros también como siervos de Dios hemos estado pasando cosas terribles, pero gloria a Dios por eso, porque Dios nunca nos dejó, pastor. Amén, gloria a la hermosa palabra. Oramos, siervo. Amén. Ore por eso. Padre, te doy gracias, Dios mío, porque me uno con tu siervo, confiando, creyendo que esta palabra, Señor, traerá un antes y un después para cada uno de los oyentes, Señor. Esta palabra no volverá vacía, estará trabajando el Espíritu Santo, Señor, ministrando, restaurando y sanando a aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas familias que están necesitando de ti, Señor, como te necesitamos nosotros. Declaramos la victoria de Cristo. Este
programa no es un programa más, Señor. No. Aleluya, tú estás interviniendo en esta Gracias, ciudad. Espíritu Tú estás Santo. bendiciendo los hogares. Tú estás bendiciendo y libertando a esos jóvenes, Señor. A esas personas que están perdidas en las drogas, Señor. Los declaramos libres para tu gloria, Señor. Y declaramos la victoria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Este fue tu programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Dios bendiga a todos mis hermanas que se han comunicado. Nuestro hermano Roberto García, Dios te bendiga, siervo. Dios bendiga a la fuente de Jacob. No puedo nombrar a todos porque si no se me va el horario. Que Dios los bendiga. Tenga una excelente semana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Cortito, que vuelve